Hola queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte y bienvenidos de nuevo a mi ciudad natal, la bimilenaria e inmortal ciudad de Zaragoza. Hoy he venido aquí porque os quería enseñar uno de los ejemplos más extraordinarios y fascinantes de la arquitectura medieval aragonesa. Bueno, medieval, renacentista, barroca, etcétera, luego os explico. Se trata ni más ni menos que de la Catedral del Salvador, más conocida en Zaragoza como la SEO, de la cual estamos viendo ya por aquí ábsides, el cimborrio, la torre campanaria, etcétera. Después os lo describo en detalle. Si os interesa, seguid mirando. ¡Vamos allá! Resulta que Zaragoza es una de las poquísimas ciudades de España, junto con Salamanca y alguna otra, que tiene no una sino dos catedrales. Y si no me equivoco, Zaragoza es la única ciudad del mundo que tiene dos catedrales plenamente funcionantes dentro de su misma archidiócesis, es decir, dos catedrales con su cabildo, con sus celebraciones litúrgicas, todo a pleno rendimiento, digamos, y las dos independientes una de otra, pero dentro de la archidiócesis de Zaragoza. Esta es una, la que vamos a ver hoy, y la otra está por aquí, en esta misma plaza, o sea, muy cerca. Fijaos, por aquí se ven las torres, y se trata ni más ni menos que de la Basílica del Pilar, de la que ya hablamos en sendos vídeos que, si queréis, podéis ver por aquí. Y resulta también que esta catedral es una especie de enciclopedia de historia del arte, ya que se construyó a lo largo de muchos siglos, a partir del siglo XI, podríamos decir, y hasta el siglo XVIII, y por tanto tiene prácticamente todos los estilos. Lo que estamos viendo aquí es una fachada barroca ya clasicista, y mirad, aquí tenemos su torre campanaria, que es también de estilo barroco. Ahora iremos hablando de cada una de estas partes. La Catedral de El Salvador de Zaragoza se construyó sobre los cimientos de la mezquita Al-Jama, o mezquita de los viernes, de Saracusta, Madinat al-Baida Saracusta, que se construyó al parecer ya en el año 714. Si esto es cierto, se trataría de una de las mezquitas más antiguas de toda Al-Ándalus. Pero en 1118 Alfonso el Batallador conquista Zaragoza y primero reutilizó esa mezquita para el culto cristiano, y posteriormente, ya en la segunda mitad del siglo XII, se construyó una iglesia románica, de la que estamos viendo ahora dos ábsides que todavía se conservan, que se han mantenido. Llegó a tener hasta 5 naves y 5 ábsides, según parece, y como digo, se conservan estos dos en el más puro estilo románico, con sillares de piedra, con estas ventanas, como veis, en arcos de medio punto, que conservan incluso el ajedrezado jaqués, típico porque el modelo que se utilizó fue la Catedral de Jaca, y también tiene incluso, como podéis ver, capiteles historiados con una escena ahí como de caza, con animales y demás. En el siglo XIV tiene lugar una grandísima ampliación y remodelación de este edificio, que se convierte en una catedral gótica, pero conservan, como veis, los ábsides románicos, sobreelevándolos, recreciéndolos con esta otra estructura entre contrafuertes, pero en este caso ya en ladrillo, en un estilo que se llama gótico mudéjar. Es gótico por esos ventanales que veis en arco apuntado y con esas tracerías, pero es también mudéjar por esa utilización de los materiales que son el ladrillo y la decoración cerámica con puntas de flecha, discos, formas geométricas, columnitas, incluso reutilizando los famosos paños de sebca del arte almohade, y todo ello rematado por esos merlones y almenas, como digo, de estilo gótico mudéjar. Aquí podemos ver uno de los ábsides laterales construidos en ladrillo sobre el anterior románico que decíamos, y aquí a la derecha encontramos una capilla que se construyó también en el siglo XIV bajo el arzobispado de don Lope Fernández de Luna, una capilla dedicada a San Miguel Arcángel, hoy día conocida como la Parroquieta. Pero mirad este muro maravilloso con la impresionante decoración mudéjar, además de estas ventanas en arco apuntado en cuya clave se puede ver el escudo de los Luna, con esa media luna con las puntas hacia abajo, pero fijaos
toda la decoración de cerámica, sobre todo blanca y verde, que llena por completo el espacio de este muro. Fijaos en estos arcos mixtilíneos entrecruzados. El origen de estos arcos lo situaríamos en la Aljafería. Recordad que la Aljafería es un palacio musulmán del siglo XI que está aquí en Zaragoza. Pues inspirándose en ellos, aquí se reproducen, pero con toda esa profusión de decoración cerámica tan propia del estilo mudéjar. Hay un montón de diseños decorativos distintos que lo convierten pues en uno de los ejemplos más hermosos del arte mudéjar en Aragón. Me he acercado un poco para que veáis desde otra perspectiva los detalles de esta preciosa decoración mudéjar. Ahí otra vez con los arcos mixtilíneos, los discos cerámicos, las estrellas. Por aquí vemos dientes de sierra hechos con el ladrillo, otras formas geométricas. Y aquí hay una inscripción que está en latín, que se volvió a poner en la restauración de este muro de la parroquieta, que dice en latín, a ver si lo podemos leer: aedificata bene fundata est supra firmam petram, es decir, edificada y bien fundada sobre firme piedra. Pues bueno, para hablar de que esta construcción es muy sólida y el valor simbólico que tiene, y esperemos que dure durante muchos siglos más. Tras este bellísimo ábside central gótico mudéjar con decoración cerámica y merlones terminados en punta piramidal, como podéis ver, encontramos el cimborrio, que estaría cubriendo el espacio del crucero, también construido en ladrillo, que tiene dos cuerpos, algunos entre contrafuertes, unos arcos conopiales y en lo alto pues una espadaña donde se sitúa una campana. Por dentro es algo absolutamente formidable, da muchísima luz a ese crucero, el punto donde se cruzan la nave central longitudinal y el transepto. Como podéis ver, el aspecto del interior es absolutamente espectacular. Se trata de una gran catedral gótica de 5 naves, de la misma altura, las 5, por tanto es una planta de salón o Hallenkirche, que se hallan cubiertas por bóvedas de crucería de diferentes tipos. Estas son las últimas, ya serían crucería estrellada, y se apoyan con esos nervios en estos pilares fasciculados con decoración vegetal y en algunos casos heráldica, como esta, que es la última parte ya del siglo XV. Fijaos en este impresionante retablo gótico tallado en alabastro. Este maravilloso retablo fue en realidad realizado en dos momentos distintos y por dos escultores diferentes. La primera fase la realizó el escultor catalán Pere Joan, quien se encargó del banco y el sotabanco, es decir, los niveles inferiores, y del cuerpo principal talló 3 escenas, se cree, en madera, pero hoy día perdidas. Mientras que en la segunda mitad del siglo XV, otro escultor, en este caso alemán, llamado Hans de Suabia, también conocido como Hans Peter Danzer o Hans Piet Danso, hizo estas monumentales escenas que estamos viendo en alabastro policromado, como decía, que representan la central la Epifanía o adoración de los magos, y a la izquierda tenemos la transfiguración de Jesús y a la derecha la ascensión. Estas dos escenas laterales son bastante simétricas y parecidas entre sí. Todo ello bajo unos doseletes góticos también muy espectaculares. En el siglo XVII, Giambattista Contini, discípulo del mismísimo Gian Lorenzo Bernini, diseñó esta torre campanaria en 4 cuerpos, los 2 primeros cuadrados y los 2 de arriba octogonales, que cubre el anterior torre campanaria mudéjar, la cual a su vez se había construido sobre el alminar de la mezquita. Y bueno, por aquí podemos ver en este segundo cuerpo cuadrado un reloj alrededor del cual se disponen unas esculturas que, si no recuerdo mal, representan el día, la noche y el paso del tiempo, el tiempo con el dios Cronos por ahí. Y estas figuras que aparecen ya en el cuerpo superior, que además al colocarse en las esquinas hacen que sea una agradable transición entre los cuerpos cuadrados y el cuerpo octogonal que estaría ochavado. Pues esas 4 figuras representan
recuerdan a las 4 virtudes cardinales, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Eso es lo último que se añadió ya en el siglo XVIII. Como también es del siglo XVIII ese chapitel bulboso que recuerda a la arquitectura barroca austríaca o centroeuropea, que después, si puedo, os enseño pues, desde otro punto de vista. Aquí tenemos otra vista desde otro lado de esta magnífica torre barroca, con esas esculturas que os decía, con flameros y con ese chapitel bulboso que antes veíamos un poco desde abajo, ahora lo vemos mucho mejor, que recuerda, como os decía, a la arquitectura centroeuropea. Pues esto es de lo último que se hizo en la catedral ya en el siglo XVIII. Bien, y ya por fin lo último que se construyó de esta catedral en el siglo XVIII fue esta fachada, una fachada barroca pero ya muy clasicista, prácticamente neoclásica, con, como veis, estas columnas de orden corintio, gigantes, pilastras también, arcos de medio punto y en el cuerpo superior, pues aparte de ese frontón triangular, unas hornacinas que albergan esculturas de Cristo Salvador, a quien está dedicada la catedral, y de San Pedro y San Pablo. Se trata de una fachada, pues como veis, muy clasicista, muy blanca, que no pega mucho con el resto, pero bueno, que hoy día es la fachada principal de entrada a la catedral, aunque en realidad da a uno de los brazos del transepto. Aquí podéis ver perfectamente que esta fachada barroca tan blanca se construyó encima sobre la fachada mudéjar original, que todavía está ahí detrás, pero bueno, se plantificó ocultando, como digo, esa fachada mudéjar que había al principio. Bajo el pavimento de esta plaza del Aseo, todavía hoy se encuentra y se puede visitar, aquí tenemos el curioso edificio que da acceso a la entrada, el foro romano de Caesar Augusta, lo cual indica que este lugar siempre ha sido importante desde el punto de vista de los edificios públicos. Curiosamente aquí ya había algún templo y este foro no está en el cruce entre el Cardo y el Decumanus de la ciudad, sino cerca del puerto fluvial sobre el Iber, es decir, sobre el actual río Ebro. Bueno, y otra curiosidad que os quería decir es que en estas construcciones anexas que hay por aquí, que bueno, nos impiden ver la planta original de la catedral gótica, se conserva una de las colecciones privadas de tapices más importantes del mundo, con 40 y tantos tapices de diferentes épocas y de una factura realmente extraordinaria. Es de lo mejor del tapiz que se puede observar en el mundo. Y bueno, realmente es una cosa muy interesante para aquel que le gusten los tapices. Y por aquí al fondo vemos ya un arco que voy a pasar a describiros ahora que me voy a acercar. Bueno, pues aquí tenemos esta otra curiosidad que se llama Arco del Deán, que une la Casa del Deán con unas dependencias anexas a la catedral. El deán era el prior, el jefe del cabildo de la catedral, de los sacerdotes, y fijaos que está uniendo este arco, sirve como de pasadizo para unir su casa con estas dependencias de la catedral. Además del arco apuntado de estilo gótico, tiene como una galería con unas ventanitas que serían de estilo gótico mudéjar, también mezclado con el Renacimiento, aunque bueno, os tengo que decir que esto sufrió muchísimo durante la Guerra de la Independencia en 1808 y estaba muy restaurado, pero bueno, conserva, digamos, esta curiosidad en esta calle que se llama, claro, Calle del Deán, y permite pues pasar por debajo de este pasadizo o pasaje que une estas dos dependencias catedralicias. Bien amigos, pues esto era todo desde el Aseo de San Salvador de Zaragoza. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta. Y por supuesto, si todavía no lo habéis hecho, suscribiros al canal El Auriga del Arte. Hasta otro capítulo, amigos.